con Alianza Lima, esos 3 jugadores involucrados en una denuncia por presunto abuso sexual en Uruguay, ¿no? Una ciudadana argentina de 22 años va a reunirse con uno de ellos en Uruguay. Posteriormente es invitada al hotel donde el equipo Alianza Lima se hospedaba, porque estaban, creo, en la pretemporada, algo así. Y posterior a esta reunión que tuvieron en este hotel, esta joven, después de un tiempo, denuncia de que 3 jugadores habrían abusado de ella sexualmente. Es lo que sabíamos hasta el momento. Exacto. Alianza Lima tomó medidas. Sí, claro. ¿Verdad? Eso es lo que ya la gente ya lo sabe, ya se enteró, se ha conversado muchísimo durante esta semana. Sí. Pero lo que también ha aparecido es que se ha conocido más de la denuncia por boca propia del abogado de la víctima, de Ya la habló. víctima que ha denunciado. Luis Euteris estuvo aquí en RPP también. En realidad ha estado en varios medios peruanos. Esto es algo interesante porque que la defensa de una víctima que denuncia haber sido abusada se empiece a presentar en medios, sobre todo peruanos, creo que es importante para que se muestre la gravedad del asunto y la defensa que tiene que tener. Es un caso complejo, además, porque estamos hablando de que los presuntos autores de este delito fueron 3 jugadores peruanos que viven en el Perú. La víctima es argentina, que viajó a Uruguay. En Uruguay ocurrieron los hechos, pero ella denuncia en Argentina, que es su tierra natal. Entonces hay un tema de cómo es que los sistemas de justicia de los 3 países en realidad involucrados van a tener que actuar. La semana pasada, cuando se dio a conocer los hechos, conversamos con un abogado que nos dio ciertas luces, un abogado argentino me parece Sí. que era, que nos dio ciertas luces de cómo se iba a manejar esto. Si bien es cierto, la denuncia fue presentada en Argentina, ¿verdad? El sistema de justicia de este país iba a ser quien lleve a cabo las primeras diligencias, pero que él veía que esto posteriormente, y varios abogados coincidían con esto, esta carpeta fiscal o la investigación iba a pasar a la justicia uruguaya, porque fue en Uruguay donde ocurrieron los hechos. Un caso un tanto confuso. Chicos, Sí. sí, el tema está también es que, o sea, como lo mencionan, son 3 países involucrados porque el hecho, como dice Mariano, ocurrió en Uruguay. La denuncia se realizó en Argentina porque, bueno, presuntamente la chica no sentía cómoda poder hacer la denuncia en Uruguay, ¿no? Y lo hizo en su propio país. Y bueno, están involucrados los jugadores que son peruanos. Entonces, yo para eso, chicos, además, bueno, ya hemos conversado con un abogado argentino, pero también sería bueno verlos desde el punto de vista de un abogado penalista desde aquí, desde el Perú. Entonces, yo les voy a hacer que se puedan comunicar con el abogado penalista James Rodríguez, que ya está en comunicación con nosotros. Ok, doctor Rodríguez, ¿cómo estás? No sé si nos puede escuchar. Por aquí, Paloma Verano y Mariano Calvera. ¿Cómo está usted, doctor? Buen día. No lo escuchamos. Si podemos subirle. A ver, doctor, un segundito, vamos a subirle el audio para poder escucharlo. Muy buenos días. Ahí está. Como siempre, es un gusto con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Sonriente el doctor, qué bueno, Sí, qué bueno. Gracias, qué bueno. gracias por estar con nosotros. Queremos conocer un poco más sobre todo el proceso, que es lo que ahora se viene, sobre todo, ¿no? Conociendo, además de este caso de involucra a 3 países, en el caso, por ejemplo, de lo que se ha dicho que se va a ver en la justicia uruguaya, ¿cómo esto implicaría a los jugadores de Alianza Lima, a los 3 peruanos que están acusados? ¿De alguna manera se empezaría ya a citarlos? ¿Tendría que ser de forma virtual? ¿Tendría que ir hasta Uruguay? ¿Cómo sería el proceso ahí? Bien, es una excelente pregunta. Desde el punto de vista jurídico, lo que tiene que hacer ahora el país de Buenos Aires es iniciar las primeras diligencias judiciales. Sin embargo, existe un principio jurídico que se denomina forum delictis hominis, que en castellano significa es pertinente los tribunales donde se habría cometido el delito o el crimen. Y en este caso es Uruguay. Y los jugadores que están implicados se encuentran en Perú. En pocas palabras, se encuentran 3 países involucrados en esta trama de abuso sexual. Ahora, de acuerdo a las versiones de la defensa de la agraviada, ella ya se habría sometido a las primeras pericias psicológicas, psiquiátricas y de ADN. Tengo conocimiento de que ha entregado sus prendas personales para las tomas de las muestras de ADN. Asimismo,
las diligencias necesarias se han realizado en primer lugar en Argentina, pero donde se va a llevar el núcleo de la investigación, el núcleo del proceso, es el país de Uruguay. Doctor, una consulta. Si bien es cierto, se va a desarrollar todo en Uruguay, y algunos abogados habían adelantado que esto podría ser así. Bueno, usted lo está confirmando ahora. Esto de todas maneras implica una coordinación entre la justicia del Perú y la justicia uruguaya. No lo sé. Si, por ejemplo, la Fiscalía decide dictar alguna medida restrictiva, la Fiscalía uruguaya, quiero decir, contra los jugadores, se tendría que realizar de todas maneras una coordinación con nuestro sistema de justicia para la aplicación de alguna medida que en el futuro podría o eventualmente podría decidir la justicia uruguaya. Excelente pregunta. Dentro del sistema de justicia existe la cooperación internacional. Eso está también en los tratados bilaterales de extradición, donde no solamente se trata de la entrega de un extraditable, sino también el apoyo judicial a través de la cooperación internacional. En palabras sencillas, la justicia del Uruguay solicita, mediante un exhorto, a su igual aquí en el Perú, para que, por ejemplo, se tome las pruebas o las muestras de ADN de los jugadores implicados para homologación de las muestras que la presunta víctima también ha entregado. También, por ejemplo, las declaraciones, las cuales también podrían ser en forma virtual, vía virtual como en este momento, o también pudiera encargarse por el principio de cooperación internacional mediante un exhorto a la autoridad judicial peruana para que cite a las personas implicadas en este proceso o trama de abuso sexual, que el cual es muy lamentable porque tengo entendido de que la víctima se encontraba en un estado de shock después de los hechos y que al no tener los recursos económicos tuvo que regresar a su país, es decir, Argentina, y una vez instalada en su país, en su residencia, se acercó, se apersonó a los tribunales argentinos para interponer esta denuncia de abuso sexual. Rodrigo, ¿tú quieres preguntarle algo? Sí, doctor, ¿cómo está? Buenos días. Mire, queríamos que por favor escuche este audio con el abogado argentino de la víctima, ¿no? Porque presuntamente habría pasado que se habrían acercado a buscar a la víctima. A ver, por favor, escuchémoslo y queríamos ver si es que esto afectaría en alguna forma el proceso. Intentaron comunicarse con ella al día siguiente, en la mañana, primero en persona, o sea, los protagonistas, y después a través de una persona que dijo, mirá, te queremos contactar, pero ella no aceptó los llamados. ¿Los tres jugadores intentaron comunicarse con su defendida? No, creo que fue solo Carlos Zambrano. ¿Y qué es lo que buscaba supuestamente? No, es que no los atendió. Entonces, doctor, ¿esto puede afectar el proceso? ¿De qué manera podría pasar? Bueno, yo no he podido escuchar, digamos, alguna versión por parte de que habría enviado un mensaje. Si bien es cierto, se han querido comunicar, esto podría entorpecer la investigación. Entonces, no sabríamos saber si es una amenaza, es una forma de aclaración, pero hasta cierto punto ya es una forma de aceptar de que sí, las personas que se han intentado acercar tienen aún cierto, digamos, cierto reconocimiento sobre los hechos. Máxima aún, estimados señores, cuando la misma defensa de uno de los jugadores en un programa también del comercio aceptó haber estado presente en la habitación donde habrían estado las presuntas víctimas de este abuso sexual. Entonces, si acepta haber ingerido licor, acepta haber estado con las personas agraviadas y acepta que hubo más de un jugador en la habitación del hotel, yo creo que a confesión de parte, relevo de pruebas. Doctor, ¿esto le salpica a Alianza Lima? Porque si bien es cierto, cuando se determinan estos delitos son personalísimos, se personaliza el delito, 3 jugadores involucrados, una víctima, pero el contexto en el que se desarrolló esto fue una concentración deportiva, donde el club estaba de alguna manera a cargo de la seguridad. Entiendo yo
que no solamente para los jugadores, sino para el entorno. Esto ocurrió, repito, en una concentración administrada por Alianza Lima. ¿Sería el club el tercero el tercero responsable en este caso? ¿Solidariamente tendría algún tipo de responsabilidad? Considero que sí, porque hay una responsabilidad objetiva por parte del club. El club debió haber tomado sus medidas necesarias para que los jugadores no cometan estas faltas, o por qué decirle, si estaban concentrados, qué pasó con el equipo de seguridad, qué pasó con la administración del hotel, qué pasó con los directivos del club, que finalmente fueron sus jugadores los que están siendo denunciados por esta trama de abuso sexual. Definitivamente, desde mi punto de vista, como abogado penalista, sí existiría una responsabilidad por parte del club que se trasladó en ese momento al país de Uruguay. Doctor, ¿y para el hotel también, usted cree? No lo creo. Ahí sí no lo creo que le alcance. Pero sí al club Alianza Lima. Desde mi punto de vista, es muy posible. Correcto. Listo, doctor James Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por aclarar de repente aquí el panorama, sobre todo de lo que viene, ¿no? Porque recién ha pasado solo una semana. ¿Tenemos una pregunta más? Sí, chicos, ¿cómo están? Quería hacer una pregunta. Se está diciendo que puede haber un preaviso de despido para Miguel Trauco. ¿Nos podría explicar un poquito sobre este tema, por favor, doctor? Desde el punto de vista administrativo, el club se encuentra en la facultad o potestad de enviar un aviso de predespido. Pero por favor, seamos claros y objetivos. ¿A qué club de fútbol le va pues a interesar o le va a favorecer tener a personas implicadas en un trama de abuso sexual, ¿no? Claro. ¿Qué ejemplo estamos dándole a la juventud? Que jugadores que son pues personas que son muy conocidas en el medio deportivo sean implicados en esta trama de abuso sexual, y que está pues bastante acreditado que no es la primera vez que se encuentran al haber infringido las normas de conducta, al haber ingerido licor y otras cosas. Ya esperemos que durante el transcurso de los días el club deportivo defina la situación de cada uno de los implicados, pero definitivamente no son un buen ejemplo para la juventud. Sí, claramente. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos ayudado también a entender cómo vendría este proceso, porque es un proceso que va a ser largo, sobre todo por la complejidad del caso. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí en Puros Factos. Gracias. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Un honor. Muy buenos días. Ha sido el doctor James Rodríguez quien nos ha explicado un poquito sobre el proceso, ¿no? Pero yo lo que le quería mencionar a toda la gente que ya está conectada, síganos dejando su like, por favor, y coméntenos qué sienten con esta información nueva que ha ido saliendo, porque no es lo primero que se sabía, porque además también durante toda esta semana, y ustedes lo deben haber conocido también, se ha estado filtrando una supuesta denuncia, que era el detalle de la denuncia que la víctima habría presentado ante las autoridades. Era un detalle de una denuncia transcrita, no era un documento, no es algo que se haya certificado que es cierto, pero estaba explícitamente detallado el presunto abuso, cómo habría sucedido. Esto se ha filtrado por todos lados. Y ojo que el abogado tampoco quiso aseverar que ese documento o esa filtración, entre comillas, no era real. Ojo, claro, hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros también compartimos en las redes sociales, porque de repente, ¿qué puede pasar? Que alguien lo haya modificado, o alguien simplemente haya dicho, bueno, vamos a hacer un documento así tal cual, y no es. Y estamos compartiendo información falsa. Sí, hay que tener bastante cuidado con eso, pero también lo que dijo el abogado Rodríguez es que él había visto una primera versión de esa transcripción y se asemejaba bastante a los hechos que habían ocurrido. Él obviamente no quiso aseverar, y además también criticó, y no solo él, la justicia argentina ha criticado y ha exhortado a los medios de comunicación, a los usuarios, a las personas en general en Perú, qué vergüenza eso, en Perú, que no difundamos información detallada de la víctima. No, eso es el ABC de lo que uno tiene que hacer. Mira, si ya se filtró, olvídate. Qué pena, de verdad, ¿no? O sea, eso es algo que me da vergüenza, porque en Argentina cuidan tanto la intimidad de la víctima, la privacidad de la víctima, y aquí no les interesa nada. En streaming lo comentan, detallan lo que habían visto en esa cadena de WhatsApp, o sea, como si no les importara nada, lo que significa realmente no revictimizar a la víctima.
Ahora, la mujer ahora que queda muy denuncia. es muy importante también el papel que va a jugar la amiga, ¿no? Que es la única testigo, digamos, Exacto. del lado de la víctima, ¿no? Porque imagino yo, bueno, ya los jugadores han emitido su comunicado y han rechazado, han deslindado que ellos estén involucrados en esto. Es la palabra, en realidad, de la víctima contra la de los jugadores. Y, repito, va a importar muchísimo lo que diga la amiga, pero la que la acompañó supuestamente a esta reunión en el hotel, Sí. aunque el abogado ha dicho que al parecer la amiga no quiere participar o no quiere colaborar No en cree, el no, proceso. él ha dicho que no cree No que cree se que le ella acerque podría, ¿no? por la Y ahora, situación. no podemos tampoco juzgar, es entendible, quizás la amiga también está en shock, ¿no? O sea, Es que no se sabe realmente qué ha ¿Qué es pasado lo que ha ahí, pasado? porque lo que primero se dijo y se rumoreó era que la presunta víctima era amiga de Zambrano, pero realmente no fue así, según lo que se ha ido conociendo. Entonces, ahí hay mucho detalle y que hay que tener bastante cuidado, porque yo veo todos los comentarios que aparecen en redes y que ya incluso están ahí sacando las identidades y demás, y de verdad que eso no ayuda en este momento. Lo cierto, amigos, es que el abogado de la mujer que ha denunciado, de la joven que ha denunciado, ha dicho y ha confirmado que ya se realizaron pericias físicas que han evidenciado las lesiones en la víctima. Se está avanzando con el proceso. Y lo que además dijo en otro medio de comunicación fue que él estaba convencido de que ninguna mujer habría consentido un acto tan brutal después de las qué pericias terrible. físicas. Con eso ya se dice todo. Qué O sea, no hay terrible. necesidad de hurgar en detalles, de ver el morbo y demás. Con eso, con esas declaraciones de la defensa de la víctima, en verdad, el proceso o lo que la percepción de la gente, creo que ella podría ir configurándose en lo que realmente ha pasado, ¿no? Que todavía no lo sabemos, igual, ¿no? Se Y va quiero a dejar en saber. claro, chicos, también que por favor a quienes, bueno, les haya llegado ese documento, por favor, vuelvo a repetir, no revictimicemos a la víctima, a la persona que ha pasado por este proceso, sobre todo porque en ese documento sale el nombre completo de la persona y salen muchas cosas que son muy brutales, ¿no? Y que esto, vuelvo a repetir, revictimizamos a la víctima, seamos más conscientes de que esto no podamos tener o hacer que esta persona vuelva a pasar y vuelva a repetir y que se quede esto en un loop continuo. Primero, no nos entreguemos al morbo, punto. O sea, no nos entreguemos al morbo. O sea, porque lo cierto, Rodrigo Paloma, es que si ese documento ya está en internet, es muy difícil que salga. Claro. O sea, se va a seguir difundiendo lamentablemente. Pues no nos entreguemos al morbo. Si nos llega ese documento o alguien nos lo quiere pasar, pues cortemos la cadena y ya Exacto. está. Y dejemos que el proceso siga su curso. Lamentablemente, en el Perú, como te digo, el deporte más bonito que practicamos, el que más nos gusta, es hacer leña el árbol caído, Todo el burlarnos, mundo. reírnos, entregarnos al chisme, al morbo. Bueno, tratemos de controlarnos un poco, porque el tema de la lucha contra la violencia, la lucha contra la violencia hacia la mujer, es un tema transversal que nos compromete a todos, no solamente a las autoridades, sino a nosotros también como sociedad. Y difundir este tipo de documentos que no sabemos si son reales o no, y si fueran reales así, no tendría por qué difundirse, también es un tipo de violencia.